Hoy quiero platicarles acerca de un tema sumamente interesante. Muchos enlayenses hemos escuchado que, obviamente aquí en nuestra hermosa ciudad, hay una infinidad de túneles debajo de nuestro suelo. Ese es un tema que obviamente ha despertado la imaginación y ha hecho a volar obviamente diferentes ideas, mitos, historias, leyendas incluso, algunas muy interesantes. Es por eso que hoy quiero mostrarles a ustedes algunos apuntes, algunas ideas, algunas certezas que se tienen sobre la construcción de este tipo de edificaciones. Pues bien, mucho tiempo se creyó que ese tipo de túneles, que algo que sí es muy certero es que sí existieron y muchos de ellos todavía continúan existiendo. Esos túneles se había creído en el imaginario popular que habían sido construidos durante la época de la independencia para ocultar tropas realistas o tropas insurgentes. Incluso, posteriormente, ya para 1926, se había generado la idea de que estos túneles habían sido construidos durante la Guerra Cristera, en el 23, 26, para ocultar también a algunos padres, a algunos cristeros o incluso a las tropas federales. Sin embargo, la verdad es que este tipo de edificaciones fueron creadas desde finales del siglo XVI como parte de las acequias o como parte de acueductos que obviamente disponían del líquido vital para diferentes, principalmente órdenes religiosas. Es así que, por ejemplo, vemos que San Francisco, el Carmen, San Juan de Dios, San Agustín, contiene obviamente ese tipo de construcciones, pero específicamente para poder repartir este líquido vital y obviamente llenar sus huertos y regar ese tipo de edificaciones. Un aspecto fundamental es que los acueductos también funcionaron para los meses de septiembre, por ahí que empezaban las lluvias en mayo y después en septiembre, pudieran repartirse este tipo de edificaciones a través, como les comentaba, de los diferentes principales templos y que no se inundaran, obviamente, pues los edificios. Incluso hoy pueden ustedes observar que las edificaciones, por ejemplo, de San Agustín, el santuario de la Virgen de Guadalupe, San Francisco, están obviamente más arriba de la plancha, obviamente del centro de la ciudad, obviamente con esa finalidad, para que no se inundaran y que no ingresara el agua a estas edificaciones. Es un aspecto sumamente interesante que, pues hablando en la parte como religiosa, fue como utilizaron estos acueductos las órdenes religiosas. Sin embargo, también vemos que para el siglo XVII, para el siglo XVIII, había muchos empresarios, muchas personas acaudaladas, específicamente relacionadas con la agricultura, que a través de la documentación se ve que de los principales ríos, el río de la Laja y algunas vertientes, utilizaban lo que eran días de agua, es decir, se les proporcionaba cierta cantidad de días de agua para regar sus maizales, sus sembradíos, y de esa manera construían acequias que obviamente fueron evolucionando conforme el paso de los días, el paso del tiempo, y se fueron construyendo de mejor manera. Obviamente la más característica es aquella que es abovedada y que hace un par de años, ahí 10, 15 años, se encontraron algunas aquí en el centro de la ciudad, específicamente por el Boulevard. Sin embargo, como les comentaba, eran obviamente acequias, canales que servían para el riego de diferentes agricultores, empresarios específicamente aquí en la ciudad de Celaya. Obviamente también hay un aspecto sumamente interesante, el hecho de que se conecten este tipo de edificaciones, pues también encontramos que, por ejemplo, en la Favorita existían también túneles, pero eran específicamente de la fábrica. Obviamente servían o fungían como almacenamiento para los diferentes barriles que se producían en esa fábrica. En el centro de la ciudad vemos también hace poco, una vez que se cayó por ahí un árbol en el centro del jardín, había un pasaje, obviamente se veía un túnel, y pues muchas personas creyeron que obviamente esos túneles se conectaban a los diferentes templos. Sin embargo, a través de la documentación vemos que un personaje que ha surgido durante la historia del siglo XIX en Celaya, Eusebio González, firma y paga al gobierno municipal para que se le construya una zanja, obviamente subterránea, desde el pozo artesiano que se encontraba en la presidencia, justamente enfrente, en la Casa González, que se encuentra en el portal Corregidora. De manera que a través de la documentación podemos saber cuál es la finalidad específica de este tipo de edificaciones. El rasgo fundamental es que efectivamente existieron y existen y pues formaron parte de la infraestructura industrial, de la infraestructura en términos hidrológicos para la ciudad de Celaya. Otro tema interesante es que, por ejemplo, aquí en el exconvento de San Agustín, lo que es Casa de la Cultura, se dice en el imaginario popular que estos túneles fungieron, una vez que fue cárcel aquí este edificio,
para encerrar a los reos más peligrosos. En ese sentido no hay certeza documental de aquello, pero es importante también rescatar ese tipo de información que pues es obviamente un testimonio oral que de alguna manera da hechos sobre la historia de la ciudad de Celaya. Y un aspecto también interesante es que aquí justamente en el archivo municipal se encontraba un pasaje justamente de estos acueductos que fungían, como bien les comentaba, para repartir diferente agua entre los huertos de las diferentes órdenes religiosas. De manera que sí, efectivamente es un hecho que existen, que existieron y que siguen existiendo, y específicamente aquí en el centro de la ciudad, y que obviamente forma parte de la cultura popular, y no solamente de la cultura popular, sino de la historia oficial de la ciudad de Celaya.